Bien. Leemos la siguiente parte ya simplemente para rematar este discurso. Víctor, tú, Alfredo. Víctor Alfredo César, claro, adelante. Dice, me quedé en... Cada estaca en la tierra es el lugar obligado de reunión para el rebaño de Israel que viva dentro de sus límites. El lugar de congregación para los peruanos está en las estacas de Sión que hay en Perú y en las que se formarán en el futuro. El lugar de congregación para los chilenos está en Chile, para los bolivianos en Bolivia, para los coreanos en Corea, para cada persona en su propio país. El pueblo de Israel dispersado entre todas las naciones de la tierra es llamado a congregarse con el rebaño de Cristo en las estacas de Sión que están establecidas en sus naciones. Estaba la escritura, pero no está bien. Ya está. Ahí está, entonces, esto que enseñó Bruce R. McConkie en este discurso, ya les mandé el enlace, ¿eh? La tarea es leerlo y reflexionar al respecto. Ahora, Alfredo, ya hemos visto toda esta serie de premisas, ¿no? Partimos de la base de qué es el recogimiento. Enseñamos que ese recogimiento implica un pueblo que recibió un convenio, que es el convenio abrámico, que nosotros lo recibimos individual, en lo individual. Que el Señor pone las condiciones y nosotros las obedecemos o las aceptamos. Y si así lo hacemos, entonces somos considerados los escogidos del Señor. Y que seremos escogidos, vimos y citamos a Led de David Bernard, en la medida en la que aceptemos el Evangelio de Jesucristo, recibamos las ordenanzas de salvación, seamos obedientes y, dijo lo más importante, seamos merecedores de la gracia de Jesucristo. Y a partir de ahí, luego vimos algunas escrituras en Jeremías y en Tercer Nefi, donde se enseña que en los últimos días, se restauraría el convenio para la casa de Israel, porque fueron dispersados a causa de la desobediencia a los convenios, pero la promesa del Señor es que serán recogidos. Entonces vimos que por eso se restaura el Evangelio. En esta la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y vimos que el Señor restauró a través del profeta José Smith todas las llaves, poderes, derechos, autoridad que se requieren para llevar a cabo la obra del recogimiento dentro del templo y fuera del templo. Entonces, vimos sobre las fases de la dispensación. La primera, que fue en establecer Sion en el lugar donde se organizó la iglesia. La segunda, en establecer estacas de Sion alrededor de todo el mundo, y es lo que seguimos haciendo. Y la tercera, que es que lleguemos a ser una ciudad santa, tal como la de Enoc, y sucederá después de que venga el Señor. Ahora, hecho toda esta síntesis de lo que hemos visto en las 2 horas y más del programa, vamos simplemente a leer algunas declaraciones finales de José Smith y del presidente Nelson. Entonces voy a compartir, que están bien matonas, Alfredo. Déjame comparto por aquí la pantalla. Esta no es esta. Esta ya la vimos. Ayúdame a leer esta, por favor. Claro. Entonces, ¿qué se requiere para que una familia sea exaltada para siempre? Nos hacemos merecedores de ese privilegio al hacer convenios con Dios, al guardar esos convenios y al recibir ordenanzas esenciales. Eso ha sido así desde el principio de los tiempos. Adán y Eva, Noé y su esposa, Abraham y Sara, Leí y Saría, y todos los otros devotos discípulos de Jesucristo, desde que se creó el mundo, han hecho los mismos convenios con Dios. Han recibido las mismas ordenanzas que nosotros, como miembros de la Iglesia restaurada del Señor, hoy en día hemos hecho. Esos convenios que recibimos al ser bautizados y en el templo. El Salvador invita a todos a seguirle a las aguas del bautismo y con el tiempo a hacer convenios adicionales con Dios en el templo
y a recibir esas otras ordenanzas esenciales y ser fieles a ellas. Todo eso se requiere si deseamos ser exaltados con nuestra familia y con Dios para siempre. Una explicación muy sencilla del presidente Nelson, ahí está la fuente. Entonces, para ser exaltados, tenemos que ser recogidos tenemos que ser recogidos en una estaca a través de los convenios que hacemos. Por eso es que dice el presidente Nelson, ¿no? Estos convenios, el guardarlos, el recibir las ordenanzas, pues es lo que se requiere para ser exaltados. Y esto, aquí lo quiero relacionar con todo lo que hemos mencionado, ¿no? Son las mismas ordenanzas que todos los patriarcas de la antigüedad recibieron. Y hago la acotación. Sí, hago la acotación y lo acabo de mencionar Goyito. Ya está por aquí Goyito, nuestro hermano Goyito. No anda viendo el Super Bowl. Ya anda por aquí y creo que va y es muy diciendo cierto. por aquí, Goyito, los chismes que andabas viendo el Super Bowl, pero vemos que no es cierto, ¿eh? No sé si está en medio tiempo, pero quién sabe, pero esperemos que no. Fíjate, si deseamos ser exaltados, si queréis, si lo decidís, si lo deseáis. Hace rato en un comentario mencionaron que nosotros vamos a decidir con quién vivir, en qué grado de gloria estar y en un momento dado, si queremos o no, ser exaltados. Entonces, hermanos, Dios no nos obliga a hacer lo bueno, ni el adversario nos obliga a hacer lo malo. Todo es decisión personal de nosotros. Tenemos influencias de ambas fuerzas, pero al final ambos respetan nuestro poder de elegir y nosotros decidimos qué hacer hoy, qué hacer mañana con nuestro progreso espiritual. Y lo que está diciendo el presidente Nelson es eso, decidimos y al momento de que ya nos subimos al barco es haber hecho convenios, aceptar un bautismo, recibir el don del Espíritu Santo, en el caso de los hombres recibir el sacerdocio por convenio, el sacerdocio de Melquisedec y guardarlo y en general hacer convenios al recibir las investiduras personales y después un sellamiento en el templo. Esos son los convenios que ahora ya hemos hecho. Ahora, ¿qué nos queda? Aquí o la bebemos o la derramamos, hermanos, pero tenemos aún así la elección. Aún así tenemos la elección, ¿saben? Pero no es porque no haya sido verdad, sino es porque nosotros, como bien nos enseñó Alma, no hemos alimentado ese entendimiento o estamos descuidando ese entendimiento. Entonces, no hay de otra. Fíjate, Alfredo, tú encontraste la aplicación personal y la has explicado de una manera muy clara. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto que dice Alfredo? Esta aplicación de la doctrina, ¿qué tiene que ver con la venida del Señor? Este es el título de la serie, ¿no? Pues tiene que ver en que es necesario que haya personas que conformen un pueblo, que hayan recibido un convenio, que lo obedezcan y que se estén santificando para recibir al Salvador. Por eso estamos hablando de todo esto. Esto que acaba de decir Alfredo, si tú quieres, si tú gustas, si tú lo deseas, que dice el presidente Nelson, si tú deseas ser exaltado, pues tienes que recibir convenios y santificarte al obedecerlos y al arrepentirte de tus pecados. Y cuando hacemos esto, estamos preparando la venida del Señor. Cuando yo individualmente me arrepiento, estoy preparando la venida del Salvador. Cuando yo comparto el Evangelio y otros se llegan a Cristo, estamos preparando la venida del Salvador. Cuando yo llevo ordenanzas al templo, estamos preparando la venida del Salvador. Bien, dicho esto, siguiente cita, Alfredo. Alfredo, no sé si te acuerdas tú hace algunos años, cuando el presidente Nelson los invitó a hacer un ayuno de redes sociales por 10 días a las hermanas. Sí, me acuerdo. Algunos hombres se apuntaron, ¿eh? De hecho, empezaron con los hombres jóvenes, ¿te acuerdas? Sí. Primero empezó, después el presidente Nelson dijo, ahora va extensivo para todos los que quieran hacerlo. Sí, me acuerdo. Este discurso
se llama, déjame lo pongo en pantalla, la participación de las hermanas en el recogimiento de Israel. Aquí es donde él le hizo la invitación a las hermanas para que participaran en el recogimiento de Israel y les dijo, ¿quieren participar? Les voy a dar algunas ideas, no sé si 4 o 5. La primera, 10 días de ayuno de redes sociales. A ver, espérame, presidente Nelson, estamos hablando de recoger a Israel dispersos y tú me dices que deje las redes sociales. Sí. A No ver, va a haber luz de restauración un rato, hermanos. No. esto fue previo a la luz de la restauración, ¿no? Y el día en que el presidente Nelson vuelva a mandar ese desafío, vamos a cerrar el canal durante esos días, ¿eh? Oye, ahí sí vamos a poder negociar con el Señor. Bueno, quiero que las hermanas hagan memoria y recuerden qué recibieron de ese ayuno y lo dejen en sus comentarios. Antes, justo antes de eso, de hacer esa primera invitación, el presidente Nelson dijo esto que vamos a leer. Ayúdame a leerlo, Alfredo. Claro, recordarán que en junio pasado la hermana Nelson y yo hablamos a los jóvenes de la iglesia. Los invitamos a enlistarse en el batallón de jóvenes del Señor para ayudar a recoger a Israel en ambos lados del velo. Ese recogimiento es el desafío más grande, la causa más sublime y la obra más grandiosa sobre la tierra en la actualidad. Es una causa en la que se necesita desesperadamente a las mujeres porque las mujeres dan forma al futuro. Así que esta noche les extiendo una súplica profética a ustedes, las mujeres de la iglesia, para que den forma al futuro ayudando a recoger al Israel disperso. Ahí les dejo de tarea ese discurso, hermanos, hermanas y hermanos, el que quiera leerlo. Lo que voy a hacer ahora, Alfredo, es poner el enlace de ese discurso y va de tarea también, ¿eh? ¿Sí? El papel de las hermanas o la participación de las hermanas en el recogimiento de Israel, así se llama. Y habla de la importancia y la función. Mira, por aquí Esmeralda dice, yo hice el ayuno en redes sociales y recuerdo haber tenido una paz y tranquilidad. Ahora yo te pregunto, Esmeralda, para tu reflexión, esa paz y tranquilidad, ¿de qué manera se relaciona o relacionó en su momento con el recogimiento de Israel? Vuelve a leer el discurso y seguramente vas a recibir luz adicional. Noemí dice, Chava, cierras el canal y ahí ya estoy en ayuno en las redes sociales porque no conseguiría que ver. Ándale. O sea, y esperemos que el presidente Nelson lo haga de nuevo y cuando lo haga, vámonos todos en ayuno. Dice Goyito, no, Goyito, es que dice, ayudar a recoger desde el vientre mediante su plena conversión. Digo que no porque no se refiere a lo del ayuno. Pero ahí hablamos un poquito desde el estado premortal, Goyito, al inicio del programa. Muy bien. Dice la hermana Torrelio, yo lo hice y en verdad tuve más amor por mi familia y tuve más paz. Fíjate, esto es muy valioso, Alfredo. O sea, el llegar a amar más a nuestra familia, desde luego se relaciona con el recogimiento, ¿no? Porque nos hace más santos y más puros. Comenta Ariel, voy a ver el episodio 1 y regreso. Solo me estoy espoleando, gracias por su... Ok, entonces adelante. Pues bueno, hecho esto, vamos por otras 2 declaraciones antes de cerrar el programa. Alfredo, Claro. lo pongo por aquí, a ver dónde está la presentación. Ya se me perdió. Aquí está. Vamos a escuchar a José Smith. Ciertamente, este es un día que será mucho tiempo recordado por los santos de los postreros días, un día en el cual el Dios del cielo ha comenzado a restaurar el orden antiguo de su reino a sus siervos y a su pueblo, un día en el que todas las cosas se combinan para llevar a cabo el cumplimiento de la plenitud del Evangelio, una plenitud de la dispensación de dispensaciones, sí, del cumplimiento de los tiempos. Un día en el que Dios ha empezado a manifestar y a establecer en orden en su iglesia las cosas que han sido y las cosas que los antiguos profetas y hombres sabios quisieron ver, pero murieron sin contemplarlas. Un día en que comienza a manifestarse lo que ha estado escondido desde antes de la fundación del mundo y que Jehová ha prometido que haría conocer a sus siervos en su debido tiempo, a fin de preparar la tierra para el retorno de su gloria. Sí,
una gloria celestial y un reino de sacerdotes y reyes de Dios y el Cordero para siempre en el monte de Sión. Qué cosa, ¿no, Alfredo? En esta Wow, dispensación estamos preparando la tierra para ese retorno, ¿no? es Porque, correcto. Fíjate cómo sí, se relaciona Chava con todo lo que ha estado sucediendo. Y no recuerdo qué autoridad fue la que lo que lo dijo recientemente en una conferencia. Dijo que entre más avanza el tiempo, se acerca el tiempo en que el Señor regrese, Satanás está aumentando más su ataque, principalmente a todas las familias dentro de la iglesia del Señor. sí. Viendo esta declaración, hermanos, pensemos y reflexionemos un poco qué tanto hemos visto ese ataque personalmente en nuestras familias o de manera personal, que tal vez han tenido el objeto de desanimarnos o de hacernos de la vista gorda, por así decirlo, o de ser un poco indiferentes ante esta parte de poder estar trabajando en el recogimiento de Israel. Porque seamos honestos, todos nosotros, aunque seamos miembros de la iglesia y nos estemos esforzando, hemos tenido ciertos momentos en los cuales decimos, "Ah, ya para qué, o no, hoy no tengo ganas, o no sé, X o Y situación. Digo, no podemos echarle toda la culpa a él, pero ¿cómo podemos diferenciar esos momentos en los cuales hemos visto que sí efectivamente se está cumpliendo esa parte en la que el otro está desesperado porque sabe que las cosas se están cumpliendo y que nosotros tenemos el poder de hacer mucho bien para la obra del Señor? Por eso es importante que nosotros nos mantengamos firmes en nuestros convenios y que no demos paso a ese desánimo. Recuerdo la experiencia de Moisés, hijo de hombre, ¿no? O sea, tú tal cual, ¿no? O X o Y o fulanito, menganito, no. Yo soy un hijo de Dios y he sido creado a su imagen y sé que Él es mi creador y tengo una obra que llevar a cabo. Entonces, ¿qué tan importante es retomar esta parte, esta reflexión y ponernos a remangarnos las mangas y hacer dentro de lo que podamos hacer lo mejor para el Señor? Bien. Y vamos a cerrar con esto, Alfredo. Ayúdame a leerlo, porfa. Claro, dice, el establecimiento de Sión es una causa que ha interesado al pueblo de Dios en todas las épocas. Es un tema que los profetas, reyes y sacerdotes han tratado con gozo particular. Han mirado adelante con gloriosa expectación hacia el día en que ahora vivimos, e inspirados por celestiales y gozosas esperanzas, han cantado, escrito y profetizado acerca de nuestros días, pero murieron sin verlos. Nosotros somos el pueblo favorecido que Dios ha elegido para llevar a cabo la gloria de los últimos días. A nosotros nos es permitido verla, participar en ella y ayudar a extender esta gloria de los últimos días, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en la cual Dios reunirá en una todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, cuando los santos de Dios serán recogidos de toda nación y tribu y lengua y pueblo, cuando los judíos serán congregados en uno, y además se reunirá a los inicuos para ser destruidos, como lo anunciaron los profetas. El Espíritu de Dios también morará con su pueblo y se apartará del resto de las naciones, y todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, serán reunidas en una, sí, en Cristo. Y eso es lo que estamos preparando, Alfredo. Ser reunidos en Cristo, pero para ser reunidos en Cristo, ser uno en todas las cosas, la unidad de la que hablábamos hace un rato, se requiere el establecimiento de Sión. El establecimiento de Sión requiere la organización de un pueblo a través de estacas que recibe convenios, a través de llaves que son administradas por aquellos a quienes les son conferidas y que fueron restauradas en su momento al profeta José Smith. Entonces, así podemos ver que la obra de recogimiento, sí, es la obra más importante. Voy a volver a poner esta primera declaración del presidente Nelson para que nos vayamos con esto en mente, ¿no? Es esta.
A ver, sí, es esta, ¿no? Cuando dice, estos son los últimos días. El Señor está acelerando su obra para recoger a Israel. Ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad. Entonces, queridos hermanos, amigos, amigas, nos llevemos esto en mente, que nos llevemos esto en mente. Es la obra más importante, es el preludio a la venida del Salvador Jesucristo. Alfredo, para cerrar el programa, ¿qué te llevas? Mucha chamba personal, sobre todo la reflexión de lo que hemos estado viendo, un recordatorio amable pero directo por parte del Señor de que esto no se acaba hasta que se acaba, que puedo hacer grandes cosas para Él siempre y cuando decida yo unirme a su batallón, a pesar de que ya esté conociendo el Evangelio y esforzando por vivirlo, necesito demostrarle y expresarle con mis hechos, mi sentir, que estoy dispuesto a hacer lo que él juzgue conveniente para mí y para mi familia. Que cada quien, inclusive en mi familia, tienen la libertad de elegir si participarán o no. Pero esto no quiere decir que no los deje de amar y de hacer las invitaciones de manera constante de que puedan unirse en algún momento para poder tener esa gran bendición de estar juntos por la eternidad. Al final, siempre es decisión de cada quien, pero ahora confirmo aún más mi testimonio de que sé que todo esto que estamos viviendo es verdad, que sé que es su iglesia, hermanos, que sé que Él está manifestando sus obras en su iglesia, que su profeta o profetas actuales, hablando de los 12 del presidente Nelson y sus consejeros, están recibiendo más y más instrucciones para nosotros en preparación para todo lo que se viene. Pero necesitamos definir y reflexionar, hermanos. Es una muy buena invitación. ¿Qué tanto quiero yo participar en ese recogimiento? ¿Qué tanto quiero ser parte de esos momentos? Y veremos que será un momento glorioso. No se requiere perfección, no se requiere que seamos mejores que los demás. Requiere un corazón y mente dispuestas para poder servirle al Señor. Esto es lo que me llevo, Chava. Meramente es reflexión personal. Muy buena. Muchas gracias, Alfredo.